Mi novia me cambió por un mejor partido, ahora compré la empresa de su mejor partido. Hace unos cuantos años. Yo, Alex, vivía en un apartamento de 40 metros cuadrados que hacía las veces de hogar, oficina y manicomio voluntario. El salón estaba dominado por una mesa larga de madera que siempre tenía una mancha circular de algún refresco derramado. Sobre ella, reinaban mis dos bebés, dos monitores curvos que parpadeaban con líneas de código verde sobre fondo negro, y un teclado mecánico cuyas teclas clic-claqueaban como ametralladoras de sueños a las 3 de la madrugada. El aire era pesado, a polvo de electrónica y a la humedad que se pegaba a las paredes. Esa era mi catedral. Mi startup, Nexus, una plataforma de integración de datos que yo creía, que yo sabía que iba a cambiar las cosas. Mi novia, Sofía, era el contrapunto de color en ese mundo en blanco y negro. Llegaba del trabajo con su traje de chaqueta color lila y olía a perfume caro y a cordura. Su piel siempre parecía suave, impecable, un mundo alejado de mi barba de 3 días y mis sudaderas con agujeros. Ella era realista. Pragmática. La clase de persona que tiene un plan de pensiones a los 25. Alex, esto no puede ser todo, decía, mirando con desdén la torre de cajas de pizza junto al cubo de reciclaje. No podemos vivir de promesas y de código que se puede borrar con un mal día. Yo la miraba, con los ojos inyectados en sangre, pero con el alma en llamas. No son promesas, Sofía. Es el futuro. ¿Ves esto? Señalaba la pantalla, donde unos gráficos danzaban. Esto en 2 años va a valer millones. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Seguimos pagando el alquiler con lo que yo gano y tus inversiones de la venta del coche? Su tono no era de maldad, era de preocupación. O eso me decía yo. Era el miedo de quien necesita ver el suelo firme bajo sus pies. Y yo solo le ofrecía nubes. Luego estaba él. Diego. No hace falta decir su apellido, era de esa clase de personas que con su nombre ya es suficiente. Lo conocimos en una cena de amigos. Llegó con un traje que costaba más que mi ordenador, con una sonrisa de anuncio de pasta dental y un reloj que parecía un pequeño planeta de oro en su muñeca. Su apretón de mano fue firme, demasiado firme, como queriendo dejar claro quién tenía el control aquí. Ah, el emprendedor, dijo, con una condescendencia que cortaba como un cuchillo de seda. Muy admirable arriesgarse así. Yo, la verdad, necesito una base sólida. Acabo de ser ascendido a Director Junior en Synergo Corp. Synergo. Una de esas multinacionales grises, un rascacielos de cristal donde las ideas iban a morir ahogadas en informes de Excel. Pero para Sofía, era la cúspide de la estabilidad. Yo veía cómo sus ojos se iluminaban cuando Diego hablaba de sus bonos, de su coche de empresa, de sus vacaciones en Bali. Un mundo tangible. Un mundo que yo no podía darle. La ruptura no llegó con gritos ni con platos rotos. Llegó un martes por la tarde, con la luz del atardecer tiñendo de naranja el polvo que flotaba en mi apartamento. Sofía vino, se sentó en el único sillón que no tenía cables encima, y se quedó mirando sus manos. Alex, no puedo más, susurró. Su voz era fría, plana. Como si estuviera leyendo un comunicado de prensa. Te quiero, lo sabes. Pero esto no es vida. Es una ruleta rusa con la factura de la luz. Es temporal, Sofía. Lo estamos a punto de conseguir, supliqué, sintiendo como un hueco de frío se abría en mi estómago. Siempre es temporal. Esta vez alzó la voz, y sus ojos, normalmente tan serenos, brillaban con lágrimas de frustración. Mira a Diego. Él tiene un plan. Un futuro. Algo seguro. Lo tuyo, Alex, es una apuesta. Y yo no puedo apostar mi vida. La palabra apuesta me golpeó con más fuerza que un puñetazo. No era mi corazón lo que estaba rompiendo, era mi fe. Estaba invalidando todo por lo que había trabajado, todo en lo que creía. Mi sueño, para ella, era solo una ficha de póker. Así que, ¿te vas con él? Logré articular, con la garganta seca como el papel de lija. No es irme con él.
Es elegir una vida que no me dé ansiedad cada fin de mes. Es elegir algo seguro. Se levantó, dejando una llave sobre la mesa. La llave de mi apartamento. Sonó como una campana fúnebre. En la puerta, se dio la vuelta. Ojalá tengas suerte con tu apuesta, Alex. De verdad. Y se fue. La puerta se cerró con un clic suave, definitivo. Yo me quedé allí, en medio del desorden de mis sueños, oliendo el rastro de su perfume en el aire, un aroma a flores y a traición. El silencio era absoluto, solo roto por el zumbido de mis servidores. En ese momento, la chispa no fue la rabia. Fue algo más frío, más denso. Fue una determinación de acero. Seguro, Sofía, pensé, mirando las líneas de código que reflejaban mis ojos en la pantalla negra. Vas a ver lo que es la seguridad. Y cuando lo veas, vas a entender que cambiaste lo seguro por lo mediocre. Me sequé los ojos con el dorso de la mano, apreté los puños y me giré hacia el teclado. El primer clic sonó como el amartillamiento de un arma. La venganza, si es que podía llamarse así, no sería un arrebato. Sería un algoritmo. Lento, imparable y perfecto. Y acabaría con todo lo que ellos consideraban seguro. Las primeras 2 semanas fueron un borrón. Un paisaje gris teñido de la acidez del café instantáneo más barato y el vacío punzante de la cama a mi lado. Me dejé caer. De verdad. La ropa de Sofía ya no estaba en el armario, pero su ausencia tenía un peso físico, como un fantasma que se sentaba en mi pecho por las noches. El apartamento, que antes era mi santuario, olía a derrota y a sudor seco. Me pasaba horas mirando el teclado, las teclas borrosas por las lágrimas de rabia y autocompasión que me negaba a enjuagar. Y luego, una madrugada, mientras scrolleaba sin ver las fotos en mi teléfono, me topé con ella. Con ellos. Instagram. Una foto en alta definición. Sofía, con un vestido blanco impecable, sonriendo con una tranquilidad que me partió el alma. A su lado, Diego, con su sonrisa de depredador satisfecho, un brazo posesivo alrededor de su cintura. De fondo, la mar turquesa de, no sé, las Maldivas, o algún paraíso comprado con un bono. La descripción decía, cuando la vida te da certezas. Almohadilla bendecida, almohadilla mi roca. Mi roca. La frase me atravesó como un cuchillo. Yo era el viento, la tormenta, lo impredecible. Él era la roca. Estable. Sólido. Aburrido hasta el tuétano. Algo se quebró dentro de mí. Pero no fue algo frágil. Fue el dique de la autocompasión. Una fría y negra determinación subió por mi garganta, metálica, como si hubiera mordido una bala. ¿Crees que él es un mejor partido? Susurré a la pantalla, mi reflejo pálido y demacrado superpuesto a sus sonrisas perfectas. Voy a demostrarte lo que es un mejor partido de verdad. Esa frase se convirtió en mi mantra. Lo escribí en un post-it y lo pegué en el borde de mi monitor. Cada vez que el sueño me vencía, cada vez que el código daba error, cada vez que el hambre retorcía mi estómago, lo leía. Así empezó la forja. Mi vida se redujo a un bucle. Despertar, si es que había dormido, con el sabor amargo de la boca y la espalda dolorida por dormir sobre el escritorio. La ducha era un lujo de 2 minutos con agua fría para despabilar. El desayuno, café negro, espeso como alquitrán, en la misma taza mugrienta. El mundo exterior desapareció. Las ventanas de mi apartamento se convirtieron en pantallas que mostraban el paso del día y la noche, indiferentes a mi existencia. Trabajaba en turnos de 12, 16, 20 horas. Mis dedos, ágiles sobre el teclado mecánico, empezaron a desarrollar callosidades. La pantalla era mi única realidad. El código, mi único lenguaje. Fallé. Una y otra vez. Plataformas que se caían, inversores que me colgaban en la nariz, bugs que aparecían como fantasmas a las 4 de la mañana. Cada fracaso era un martillazo que golpeaba el metal al rojo vivo de mi voluntad, forjándolo, haciéndolo más duro, más denso, más implacable. La comida era combustible, no placer.
Cajas de pizza fría y grasienta, cuya caja se pegaba a la mesa. Fideos instantáneos que olían a sal y desesperación. Perdí peso. Mis pómulos se marcaron bajo una barba que se había vuelto salvaje. Mis ojos, antes llenos de la chispa del entusiasmo, ahora eran dos pozos oscuros, rodeados de sombras moradas, pero con un nuevo fuego en su profundidad, un fuego gélido. Mis únicas pausas eran breves, torturantes viajes a sus redes sociales. Mi ritual masoquista. Cada foto de ellos en un restaurante de lujo, yo con mi pizza fría, era un chute de adrenalina. Cada story de Diego mostrando su nuevo reloj, yo con mi muñeca desnuda, era una inyección de determinación. Cada me encanta de Sofía en una foto de las flores que él le enviaba a la oficina, eso apretaba el puño en mi corazón, pero ya no me hacía llorar. Solo afilaba el filo de mi obsesión. Mi novia me cambió por un mejor partido, ahora compré la empresa de su mejor partido. Parte 2. Me estaba quitando las espinas del corazón, una a una. Cada lágrima no derramada, cada punzada de dolor ignorada, era una espina menos. Y donde antes había carne viva y sensible, ahora estaba creciendo una coraza. Una armadura hecha de líneas de código, de jerga financiera que aprendía la fuerza, de miradas frías en el espejo y del silencio absoluto de quien ya no tiene nada que perder. Ya no era Alex, el novio soñador. Me estaba convirtiendo en otra cosa. Algo más afilado. Algo peligroso. El desprecio era mi oxígeno. Su felicidad perfecta y plastificada era la gasolina. Y mi motor, gente, rugía como un reactor nuclear, preparándose para iluminar su mundo perfecto con una luz cegadora y dejarlo todo en sombras. Han pasado 5 años. A veces me paro frente al ventanal panorámico de mi oficina, en la planta 40, y miro la ciudad extendiéndose a mis pies. El ajetreo, los coches como hormigas, las luces titilando. Es un panorama que antes solo veía en las películas. Ahora es mi vista diaria. La transformación no fue solo externa, pero empecemos por ahí. La barba salvaje fue reemplazada por un afeitado preciso. Las sudaderas con agujeros, por trajes hechos a medida de una lana tan fina que se siente como una segunda piel. El olor a pizza fría y desesperación fue barrido por el aroma limpio a madera de cedro y café de especialidad que impregna las oficinas de Nexus. Mi antiguo apartamento es una foto borrosa en el álbum de los recuerdos. Ahora vivo en un penthouse donde el silencio es absoluto, roto solo por el zumbido tenue del climatizador. El chico que dormía sobre el teclado ha sido reemplazado por un hombre que medita 10 minutos cada mañana antes de revisar las cotizaciones en la bolsa. Nexus despegó. No con un estruendo, sino con el rugido sordo de un cohete que supera la gravedad. Nuestra plataforma se convirtió en el estándar de la industria. La financiación llegó, primero en gotas, luego en torrentes. De repente, yo, Alex, era el visionario. El genio recluido. El CEO al que los becarios miraban con una mezcla de admiración y miedo. ¿Y la venganza? Se desvaneció. Como el humo de un cigarrillo en una habitación bien ventilada. El rencor que una vez me alimentó fue digerido, metabolizado y convertido en pura ambición. Ya no me despertaba con el sabor amargo de Sofía y Diego en la boca. Sus nombres eran ecos lejanos, personajes secundarios en una obra de teatro que ya había terminado. Había sanado. O eso creía. Hace unas semanas, estaba en una reunión de estrategia de adquisiciones. Mi equipo, un grupo de cerebros implacables que contraté no por sus títulos, sino por su hambre, reconozco esa mirada en cualquier lugar, analizaba posibles objetivos. Nombres, balances, cuotas de mercado. Un zumbido de datos y jerga financiera. El siguiente en la lista es Cenergo Corp, dijo una de mis analistas, haciendo clic en su presentación. El nombre me golpeó, no con la fuerza de un puñetazo, sino con la sutileza de un escalofrío. Como una canción que no escuchabas desde la infancia. Cenergo. La empresa de Diego. Miré la pantalla. Gráficos que mostraban una lenta pero inexorable decadencia. Pérdida de clientes clave, innovación estancada, acciones en caída libre.
Era un dinosaurio mirando al meteorito venir. Tienen una división de logística de datos que, aunque obsoleta, tiene infraestructura sólida y clientes fieles en sectores tradicionales, explicó otro. Sería una adquisición estratégica para penetrar esos mercados. Podemos comprarla por monedas. Todos me miraban a mí, esperando una decisión fría, calculada. La misma que tomo todos los días. Pero por un instante, no vi números. Vi la sonrisa condescendiente de Diego en aquella cena. Oí la voz de Sofía diciendo algo seguro. Vi el post-it amarillo pegado en mi monitor viejo. Y entonces, algo germinó. No era el rencor viejo y amargo. Era otra cosa. Algo más, profesional. Una oportunidad pura y dura. Tienen un director junior. ¿Diego, era? Pregunté, con una voz que no delataba más que curiosidad casual. Mi analista consultó sus notas. Sí, Diego Almazán. Sigue allí. Según los informes, es uno de los que más se resiste a los recortes de personal. Un tipo muy tradicional. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de venganza. Era la sonrisa de un jugador de ajedrez que ve un movimiento brillante que nadie más ha visto. Una jugada que no solo ganaba la partida, sino que demostraba una superioridad absoluta. Preparen un dossier completo, dije, mi voz de vuelta al tono sereno y autoritario de siempre. Quiero toda la información sobre esa división. Cada detalle. La semilla no era de odio. Era de puro, implacable oportunismo. Y comenzaba a brotar, alimentada no por el despecho, sino por la fría certeza de que, a veces, el universo te alinea las piezas de una manera demasiado perfecta para ignorarlo. No iba a destruirlos. Eso era cosa del Alex viejo, el que ardía en rabia. El Alex nuevo simplemente iba a comprar su juguete roto. Y quizás, solo quizás, despedir al niño que alguna vez se jactó de tenerlo. El anuncio de la adquisición fue como arrojar una granada de fragmentación en un estanque de peces dorados. El mundo financiero es un lugar pequeño y ruidoso, y el nombre Nexus comprando las divisiones más valiosas de la moribunda Cenergo Corp fue el titular que todos repitieron. No lo hice personal. Al menos, no en el tablero público. Fue presentado como una movida estratégica brillante. Los analistas lo llamaron un golpe de maestro, la inevitable absorción de lo antiguo por lo nuevo. Y en el fondo, lo era. Pero, ¿qué le dio un sabor especialmente dulce a mi café esa mañana? Por supuesto que sí. Los rumores llegaron antes que el comunicado oficial. Amigos me mandaron mensajes. Oye, ¿es esa Cinergo? Les respondí con un emoji de hombros que lo decía todo y nada. Pero mi fuente de información favorita, la que me dio la textura real del pánico, fue LinkedIn. De la noche a la mañana, mi feed se llenó de publicaciones de antiguos compañeros de Diego, ahora desesperados por encontrar trabajo. En busca de nuevos retos, decían, con una foto profesional y una sonrisa tensa. Agradecido por mi tiempo en Cenergo Corp, fue una experiencia invaluable. Traducción, por favor, sálvenme, que el barco se hunde y yo no sé nadar. Me imaginé las oficinas de Cinergo, esos pasillos alfombrados de gris industrial que siempre me imaginé, ahora impregnados del olor a miedo y a café recalentado. Las salas de reuniones, donde Diego daba sus presentaciones pomposas, ahora cerradas para discutir reestructuraciones y planes de baja voluntaria. Podía casi oír el zumbido de los rumores, el crujir de las carreras contra el tiempo, el silencio incómodo cuando alguien era llamado a la oficina de recursos humanos. Pero la escena que más me regalé imaginar fue la doméstica. Me la imaginé con lujo de detalle, Diego llegando a su casa de diseño impecable, el traje arrugado, la corbata floja, el rostro, siempre tan seguro, ahora pálido y contraído. Olía a transpiración nerviosa y a derrota. Sofía, llegando de su trabajo, con otro de sus trajes elegantes, preguntándole qué ocurría. «Es ese maldito bárbaro», rugiría él, cegaramente arrojando su maletín sobre el sofá de cuero blanco que tanto le enorgullecía. «Alexander Rojas. ¿Te acuerdas de ese lunático con el que salías? Su empresa,
Nexus, nos está comprando. Nos está despedazando. En mi mente, veía a Sofía congelarse. El vaso de agua que tal vez sostenía, tambaleándose en su mano. Su mundo, tan ordenado, tan seguro, crujiendo. Su complexión, siempre tan cuidada, perdería el color. No, no puede ser el mismo, diría, con una voz débil, intentando aferrarse a la probabilidad estadística. Es un nombre común. Tiene que ser otra persona. Es él. Insistiría Diego, desesperado. El mismo. El que vivía en ese cuchitril lleno de cables. Dios mío, Sofía, nos va a arruinar. Esa frase, nos va a arruinar. Música para mis oídos. No porque deseara su ruina financiera, sino porque confirmaba que su roca era, en realidad, arena movediza. Y yo, el lunático, era ahora la marea que llegaba para llevársela por delante. Llegó el día de la transición. El día en que pisaría, por primera vez, el corazón de la bestia que una vez me había menospreciado. Bajé de la berlina negra con mi mejor traje, un azul marino oscuro que parecía absorber la luz. A mi lado, dos de mis abogados y mi directora de operaciones, una mujer tan afilada como un diamante. Las puertas de cristal de Synergo se abrieron para nosotros. El aire dentro era espeso. Olía a limpiador de alfombras y a ansiedad. Los empleados, de pie junto a sus cubículos, nos miraban con una mezcla de curiosidad y terror. Susurraban. ¿Sabían quién era? El Salvador. O el verdugo. O ambas cosas. Caminé con una calma deliberada. Mis zapatos de cuero italiano no hacían ruido sobre la alfombra gris. Pasé junto a paredes forradas de madera barata y cuadros genéricos de paisajes. Todo gritaba mediocridad institucional. Y entonces, lo vi. Al fondo del pasillo, un grupo de directivos de Synergo, con sus trajes pasados de moda y sus sonrisas tensas, esperando para recibirnos. Y entre ellos, allí estaba Diego. El tiempo no había sido amable con él. Tenía la misma complexión, pero más blanda. Su pelo, antes impecable, ahora mostraba entradas pronunciadas. Su postura, antes arrogante, era ahora ligeramente encorvada, como si el peso de la incompetencia corporativa finalmente hubiera hecho mella. Me miró, y por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Vi el reconocimiento instantáneo en su mirada, seguido de una incredulidad absoluta que se transformó en puro, innegable pavor. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió sonido alguno. Era la mirada de un hombre viendo un fantasma. O peor, un fantasma que acababa de comprar su casa. No dije nada. No hizo falta. Solo sostuve su mirada por una fracción de segundo más de lo necesario, con una expresión neutra, casi aburrida. Una leve inclinación de cabeza, la más mínima cortesía profesional. Luego, pasé de largo, seguido por mi equipo, dirigiéndome hacia la sala de juntas donde firmaríamos los papeles que convertían su mundo en el mío. El rayo había caído en un cielo despejado. Y el eco del trueno, el sonido de su mundo desmoronándose, era la única música que quería oír. Por ahora. La firma fue un trámite. Un intercambio de documentos, de firmas en tinta negra sobre papel de lino. Los directivos de Synergo, incluido un Diego que no podía mirarme a los ojos, sudaban una mezcla de alivio por haber salvado algo y de humillación por la rendición total. Sus apretones de mano eran húmedos y flojos. Los míos, secos y firmes. Era el dueño. Y todos, en esa sala, lo sabían. Mientras salía de la reunión, mi asistente se acercó. Señor Rojas, hay una mujer en recepción. Pregunta por usted. Dice llamarse Sofía. No mostré ninguna reacción. Internamente, una comisura de mi mente, la que aún guardaba los rescoldos del viejo Alex, se irguió. Había apostado a que esto pasaría. Que la curiosidad, el pánico y la necesidad de confirmar la pesadilla serían más fuertes que su orgullo. Gracias, dije con calma. Saldremos en 5 minutos por la entrada principal. El plan era sencillo. No iba a recibirla. No iba a darle una audiencia.
Iba a darle un espectáculo. Una imagen que se grabaría a fuego en su retina para siempre. Ajusté el nudo de mi corbata, una seda azul noche que complementaba el traje. Me aseguré de que la chaqueta cayera perfectamente sobre mis hombros. No quería una arruga. No hoy. Caminé hacia el ascensor con mi equipo. Las puertas plateadas se abrieron con un suave din. El descenso fue silencioso, el único sonido era el leve crujir de mi ropa al moverme. Mis colaboradores guardaban un respeto silencioso, sintiendo la electricidad en el aire. Las puertas se abrieron directamente al vestíbulo principal, un espacio amplio y frío de mármol pulido y acero cepillado. Y allí, en medio de esa inmensidad impersonal, estaba ella. Sofía. Parada cerca de una de las columnas, como un ciervo asustado en medio de una carretera. Llevaba un traje chaqueta beige, elegante pero que de repente parecía, pequeño, insignificante en ese lugar. Su pelo estaba perfectamente recogido, pero en sus ojos se libraba una guerra entre la esperanza desesperada, tal vez no sea él, y el terror que ya le corroía las entrañas. Su mirada me buscó entre el grupo. Y me encontró. Fue instantáneo. Vi cómo su mundo, ese castillo de naipes de certezas y estabilidad que había construido con Diego, se desmoronaba en un nanosegundo. Sus ojos, que antes me miraban con lástima o impaciencia, se abrieron de par en par, recorrieron cada centímetro de mi figura, la elegancia serena del traje, la confianza absoluta en mi postura, la autoridad invisible que emanaba y que hacía que la gente se apartara a mi paso. Ya no era el chico demacrado y oliendo a código. Era esto. Nuestras miradas se engancharon en el aire, cargadas con el peso de 5 años, de sueños rotos y de elecciones equivocadas. El ruido del vestíbulo se desvaneció. Solo existíamos nosotros dos en ese instante eterno. No me acerqué. No dije una palabra. Desde la distancia, a unos 10 metros de ella, simplemente le dirigí un leve asentimiento. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible. No de saludo, sino de reconocimiento. De confirmación. La punta de mi barbilla bajó quizás 1 centímetro y mis ojos se encontraron con los suyos con una frialdad absoluta. No había triunfo en mi mirada. No había odio. Solo un mensaje claro y devastador, tan silencioso como un susurro en un campo de batalla vacío, ya lo ves. Eso fue todo. Sin romper el paso, giré y salí por las puertas de cristal hacia la acera, donde mi berlina negra y opaca esperaba con el motor en un ronroneo apenas audible. Mi chofer, con guantes blancos, sostenía la puerta abierta. Me deslicé en el asiento de cuero, con la misma naturalidad con la que una vez me senté en mi viejo sillón lleno de cables. Antes de que la puerta se cerrara, eché un último vistazo al vestíbulo. Sofía seguía allí, paralizada. Su mano se había llevado inconscientemente a la base de su garganta, como si le faltara el aire. Su postura perfecta se había quebrado. Era la imagen de alguien que acaba de entender, en toda su magnitud colosal, el error de su vida. Había cambiado el huracán por la roca, y la roca había resultado ser de poliestireno, mientras el huracán se convertía en la fuerza misma que gobernaba el océano. La puerta se cerró con un clunk sordo y hermético, aislando el sonido del mundo exterior. El coche se puso en marcha, suave e imparable. No miré atrás. No hacía falta. La imagen de su mundo desmoronándose, capturada en sus ojos, era un final más satisfactorio que cualquier palabra, cualquier confrontación, cualquier grito. La venganza nuclear no siempre es una explosión. A veces, es el silencio absoluto que queda después. Y yo, gente, me estaba yendo en silencio.